Vamos a seguir hablando de política y vamos a seguir hablando de infelices decisiones por parte del Ejecutivo en nuestro país. Para eso hemos invitado al economista Kurt Burneo, quien ya está con nosotros. Muy buenas noches, economista. Gracias por estar aquí en Exitosa Te Escucha. Luchi Candia lo saluda. Buenas noches. Exitosa. A ver, parece que tenemos algún pequeño inconveniente. Mientras tanto, señores, hoy el presidente Sagasti, en un acto de, vamos a llamarle así, traición, pues, porque ¿cómo puede ser un presidente que no tenga la sensibilidad para ponerse la empatía, para ponerse en el lugar del otro, en el lugar de los padres de familia que necesitan dinero ahora? Lo que más hace falta en nuestros hogares es el efectivo para empezar a comprar un paracetamol y pasando, quién sabe, por un pedacito de pan y un sobrecito de té. Eso no entiende, pues, Sagasti, no, él no. Eso no va con él. Muy bien. Ya me dicen que ya estamos en contacto. Economista, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches, gracias por la invitación. Seguramente usted también estará preocupado, indignado y quién sabe incómodo, porque gracias a Dios nosotros tenemos un trabajo, economista, gracias a Dios a nosotros nos gotea el dinero, pero hay millones de ciudadanos peruanos que se han quedado sin trabajo y probablemente mirar esta reservita de dinero que se llama CTS, ¿no? AFP, se convierte en la última esperanza, en el último aliento de esperanza para llevar el pan de cada día a nuestros hogares. Y ahora el presidente primero nos hace antojar y dice que sí, vayan y retiren los 17,000 y pico de soles, y ahora agarra y dice, no, pues no me da la gana. ¿Cómo lo tomamos eso, economista? Yo parto de lo siguiente. Creo que situaciones extraordinarias implican medidas extraordinarias también. Es cierto, cuando uno mira la normatividad y empieza uno a ver lo que es el ahorro previsional, obviamente, o sea, la norma dice que el ahorro previsional es para financiar pensiones. Y eso es cuando terminemos nuestra vida laboral útil de los 35 años. Así es. Sin embargo, el Perú, desde el año pasado, está viviendo una situación absolutamente especial, que viene de la mano con el tema del aislamiento social, lo que llamamos la cuarentena, lo que implicó que la actividad económica se contraiga, digamos, en 11.4%. Y entonces, si la actividad económica se contrae, si se reduce la producción, se reduce la demanda de empleo. Por supuesto. Y es por eso que el desempleo ha aumentado, el desempleo abierto ha aumentado en casi 16%. Entonces, obviamente, lo que hay que ver es cuáles son las necesidades que surgen a partir de esto. Si la gente ha perdido el trabajo y es muy difícil recuperarlo porque todavía la economía no se está recuperando sustantivamente, es evidente que tiene que tenerse un flujo de ingresos o una magnitud de ingresos para poder cubrir los gastos en los hogares, alimentación, vivienda, vestido, colegios, universidades, lo que fuese. Y entonces hay un ahorro que es el ahorro previsional, que debe ser, estamos en el sistema privado de pensiones, estamos hablando de los ahorros en las AFPs. Y en realidad, claro, se puede decir, pero los trabajadores formales han tenido la compensación por tiempo de servicios al cual podían accesar. Pero eso va a llevar un tiempo. Y yo diría que el hambre y la necesidad no esperan. Y la salud. Entonces, y la vida. Sentidos, claro, por supuesto, sobre todo. O sea, trabajo y salud son bienes bastante escasos ahora. Y entonces, no debió, en mi opinión, el presidente Sagasti observar, vamos a decirlo así, este proyecto, porque al final de cuentas le da liquidez a las personas. Y por último, estamos hablando de su plata. No estamos hablando de plata regalada, prestada, ni donada. Es su dinero generado a partir de su esfuerzo. Entonces, y además no iba a pasar nada con el sistema privado de pensiones como consecuencia de esta devolución de recursos o acceso a recursos. Estamos hablando de 39,000 millones de soles como tope frente a un fondo que tiene casi 158,000 millones. Y claro, las AFP siempre apuestan a poner al cuco. ¿Y cuál es el cuco? Que esta salida de recursos se haría vendiendo bonos soberanos del Estado y consecuentemente los precios de los bonos se reducirían y la rentabilidad o el rendimiento de los bonos se elevarían a la estratosfera, haciendo más caro el crédito para el Estado. Pero si usted recuerda, la vez anterior en que se hizo un retiro más o menos parecido, contra lo que las AFP decían, que se iba a venir la catástrofe sobre el sistema financiero, pero no pasó nada. Sí, señor. Porque perfectamente las AFP podrían haber vendido, por ejemplo, acciones que tienen en el exterior y que corresponden a empresas que reditúan muy bajo. Exacto. Pero por último, lo que pasó la vez anterior
fue sencillamente que el Banco Central le compró casi 800 millones de dólares y esos recursos, esa plata sirvió para poder devolver los recursos a los afiliados a la AFP. No pasó nada en el sistema financiero. Exacto. Y teniendo en consideración algo muy importante que usted acaba de compartir con el Perú entero, economista Burneo, teniendo en cuenta de que ni siquiera es plata del Estado, es plata de instituciones privadas. Y estas instituciones privadas, economista, sabemos perfectamente todo lo que hacen con nuestra platita o no. Eso parece ser que no es de información del presidente Sagasti. Bueno, hay varios temas en las AFPs. Yo siempre he mencionado que acá hay un problema de desalineamiento de incentivos. Exacto. El tema está en que las AFPs cobran comisión independientemente de que haya rendimientos positivos o pérdidas. Entonces el punto es, si van a cobrar comisión independientemente de que con los fondos que ellos manejan se generan beneficios o pérdidas, entonces hay un problema. Porque ¿cuál es el incentivo que tienen las AFPs, por ejemplo, para maximizar el rendimiento de los fondos? Si igual van a poder cobrar comisión independientemente de que hayan ganado o perdido los fondos sobre lo que ellos deciden, pero al final de cuentas los fondos o esa plata es de nosotros, los afiliados. Exacto. Ahora, economista, ¿cuál tendría que ser la actitud de nuestros congresistas? Porque, bueno, ellos tienen la última palabra y además manifiestan de que por insistencia se va a volver a aprobar esta situación. ¿Tendrían ellos que ponerse de lado de los 5,000 empleados que tienen derecho a reclamar su dinero? Yo creo que lo que debería de pasar es que el Congreso, por insistencia, se apruebe esta ley. O sea, que esta ley se haga realidad, porque estamos hablando, insisto, de una situación extraordinariamente negativa para muchos hogares peruanos cuyos titulares o personas que trabajan tienen cuenta en una AFP. Así es. Entonces estamos hablando de una situación en la cual está en juego hasta la vida por no tener recursos para, por ejemplo, enfrentar el COVID, y estamos hablando a la vez de ahorros que no se les permite acceder a ellos, y por supuesto coincido con usted en que hay una falta de sensibilidad bastante notoria del señor Sagasti. Muy bien. ¿Y cuál tendría que ser la propuesta entonces desde el Ejecutivo frente a esta observación, a este derecho? Bueno, lo que pasa es que desde el momento que el Ejecutivo ha observado el proyecto de ley, entonces está señalando su, vamos a decir, negatividad o no aprobación a la iniciativa legislativa. El Congreso debe insistir con la aprobación para que las personas puedan accesar hasta estas 4 OITs, pero insisto, esto no es cosa nueva. Esto ha sucedido ya hace unos 3 meses anteriores y no pasó nada con el sistema. Claro, se puede decir, bueno, pero si retiran parte de su fondo, van a tener una menor pensión a futuro. Pero el problema es que la urgencia es hoy, no cuando cumpla 65 años. El problema es que yo tengo a mi familia, por ejemplo, enferma, tengo a mi familia sin alimentos, he perdido el empleo. ¿De qué manera se puede resolver eso? Simplemente con un acceso obviamente gradual y controlado respecto a los fondos, pero son los fondos del propio afiliado. O sea, acá estamos discutiendo no del fondo del Estado, dinero no del fondo de las AFPs, sino de plata de nosotros mismos. Exacto. Ahora, economista, ¿con qué derecho el Ejecutivo va a invadir nuestra intimidad en el sentido de que ellos van a atribuirse el empezar a investigar quiénes realmente necesitan este dinero y quiénes no necesitan? Porque eso es lo que han dicho. Desde el Ejecutivo han dicho que van a investigar qué familias realmente necesitan el dinero y qué familias no. Y para aquellas que necesitan les van a dar el dinero y para aquellas que no van a retener el dinero. ¿Esa atribución? Es un absurdo totalmente, porque es como si a uno le dijesen, yo te voy a controlar cuánto de dinero vas a tener en la billetera y cuánto vas a tener en ahorros. Exacto. O sea, tú no eres suficientemente, digamos, adulto para tomar, tú puedes sí como adulto tomar, por ejemplo, una decisión dentro de una elección, por ejemplo. Exacto. O sea, tú puedes votar por un candidato. Para eso sí tienes, digamos, adultez y madurez necesaria. Exacto. Pero para administrar tu propio dinero, no. O sea, eso no resiste mayor análisis. Yo pienso de que, quiero pensar que en todo caso, el caso del Poder Ejecutivo actualmente, como que se ha desconectado un poquito de la realidad. La realidad de muchos peruanos es que han perdido su puesto de trabajo y los únicos recursos que les quedan son los ahorros previsionales. Claro, a uno le leen la norma y dicen recursos provisionales son para pensiones.
Pero el tema es cómo llego a los 65 Exacto. años si me puedo estar muriendo en Exacto. estos meses sencillamente porque estoy infectado. Y bueno, o sea, mirar las cosas desde los dos puntos de vista es fundamental para poder entender por qué hay la necesidad de estos recursos. Y hoy día más bien lo que debería hacer el Poder Ejecutivo y las AFPs es proponer proyectos de ley que sustituyan la ley actual, exacto, la ley del sistema privado de pensiones, donde, por ejemplo, el cobro de las comisiones se valida por lo menos una parte en función del rendimiento de los fondos administrados por las AFPs. Solo así vamos a alinear incentivos, en el sentido de que las AFP van a tener todo el interés de maximizar lo del rendimiento del fondo previsional, en tanto y cuanto parte de su remuneración o su comisión depende de ese resultado. Y no como ahora, donde se gane o se pierda, igual las AFP cobran comisión. O sea, me parece que ese alineamiento de incentivos debería ser revertido a través de un proyecto de ley, entre otras modificaciones que tiene que hacerse al sistema privado de pensiones. Muy bien. Muchísimas gracias, economista Kurt Burneo. Gracias por haber estado con nosotros y gracias por entender que lo que está sucediendo en nuestro país es realmente inhumano. Exitosa. Y la posición del presidente de la República es totalmente insensible. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches.